segunda de Timoteo 4. Vamos a estar ahí y como les decía hace unos minutos, yo quiero agradecerle al Señor, agradecerle por esta oportunidad que tenemos de abrir la palabra. Es un privilegio que nadie de nosotros se merece, menos yo no me merezco estar en este lugar, pero es lo que Dios ha llamado, ese es el llamado, es predicar la palabra de Dios y es lo que vamos a hacer durante estos días. El propósito de la conferencia es precisamente eso, es animarlos a la predicación fiel de la palabra. Y lo que yo voy a hacer en este momento es, voy a definir qué es la predicación fiel y para eso he escogido este texto, 2 de Timoteo 4, y voy a leer desde el versículo 1. 2 de Timoteo 4, versículo 1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a entregar estos minutos a nuestro Señor. ¿Quiere orar conmigo, por favor? Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos que no solamente nos ilustres, nos ilumines nuestro entendimiento, sino que hagas una transformación en nuestros corazones, que podamos apropiarnos de estas verdades para que podamos, Señor, en los ministerios en los que nos movemos, podamos traer gloria a ti, que es lo que queremos, es lo que más queremos en nuestro corazón. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esto que acabo de leer no es simplemente un mero consejo, es tampoco una sugerencia para el ministerio. Estas palabras son unas palabras que da uno que está listo para morir. Pablo sabe en este momento que su hora ha llegado y entonces le escribe a Timoteo como escribiría un moribundo para darle a esa persona el último deseo. Eso es Pablo, un moribundo que sabe que su carrera ha terminado. En el versículo 6 de 2 de Timoteo dice: porque yo ya estoy para ser derramado. Eso nos muestra que ya está listo. Y más adelante dice: y el tiempo de mi partida ha llegado. Él ya lo sabe. Entonces Pablo, con la eternidad a la vista, toma a Timoteo en sus hombros, como por así decirlo, y dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y entonces viene la ordenanza: predica la palabra. Y hermanos, nada tiene mayor peso que esto en el ministerio. No hay nada más solemne, no hay nada más serio que predicar la palabra. Y de eso se trata la conferencia en la que nos encontramos. Hacer lo que Pablo le hizo a Timoteo. Pablo lo desafió y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Desafiarlos a ustedes que se encuentran en las iglesias locales y por supuesto a mí también, a ser fieles a Dios en el ministerio de la predicación de la palabra. Y muchos todavía se preguntan: ¿y por qué eso es una prioridad? La respuesta es simple: porque la verdadera necesidad del ser humano no es una necesidad, no es algo superficial ni circunstancial. El hombre necesita cambios drásticos que solo la palabra de Dios puede lograr. La necesidad del ser humano no es que reciba una mera consolación a las circunstancias que ya vive. La necesidad del ser humano no es la falta de recursos ni es la falta de oportunidades. La Escritura diagnostica que hay algo mucho más profundo. La Biblia nos dice que la rebelión contra Dios y la ceguera espiritual del hombre en el mundo es el problema más grande del hombre. Y solucionar ese problema es su mayor necesidad que solo se soluciona con la palabra. El hombre por sí mismo no puede hacer nada, porque los hombres están ciegos, dice 2 Corintios 4:4, muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2:1, y son amadores de las tinieblas, Juan 3:19. Y si ese es el mal, si esa es la raíz,
La medicina no ayuda, tampoco el entretenimiento, no ayuda el activismo social, ni las técnicas de autoayuda. Eso sería como pintar una pared llena de moho sin hacer antes el arreglo de la humedad. O sería como tapar un hueco lleno o llenarlo solo con hojas. Eso no taparía el hueco. O sería como tratar un cáncer con pañitos de agua tibia. Nada de eso sirve. La enfermedad del hombre se cura solo con la verdad de Dios proclamada con poder. Pero cuando el hombre así en esa condición se encuentra, está condenado. Sabemos, el hombre está condenado. Y para que los hombres sean salvos necesitan venir al pleno conocimiento de la verdad, y la única manera es a través de la predicación de la palabra. 1 Timoteo 2:4. Por eso cuando la iglesia sustituye el púlpito por historietas personales o historietas de otros, o por filosofías baratas o teorías psicológicas, puede calmar un poco los síntomas por un tiempo, pero deja intacta la enfermedad. Entonces, la predicación fiel no es un accesorio entre muchos o entre muchas opciones, es la primera vocación de la iglesia, del ministerio de la iglesia. Y sí, por supuesto, hay tareas nobles que se comparten con otras instituciones como la educación. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento, como las librerías, pero solo la iglesia ha recibido ese mandato de predica la palabra. Y el mandato es a declarar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27 lo dice. De esta forma, cuando Pablo le entrega este ministerio a Timoteo, no le está pidiendo que sea creativo, ni que lo haga con carisma, tampoco le está pidiendo resultados. Pablo lo primero que le pide es fidelidad, que predique fielmente la palabra, porque está ante la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y noten la cena en la que se encuentra. Pablo le da estas palabras a Timoteo, a una iglesia en Éfeso, que había sido una iglesia ejemplar en un momento, pero que ha empezado a sufrir una deserción doctrinaria y moral. Se estaban apartando de la predicación, y por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, predica la palabra. Y les digo que ese contexto de Éfeso es parecido a Colombia. Hay muchos que en el pasado empezaron muy bien, pero que se han apartado de la predicación fiel. Yo he escuchado testimonio tras testimonio de esto, de iglesias que empezaron bien, pero que de forma casi imperceptible se han desviado de su principal ministerio y se han dejado llevar por doctrinas de hombres. Por eso es para usted y para mí igual de importante recordar el imperativo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí en esto no hay ambigüedad. El contenido es claro, es la carta, lo que tenemos acá enfrente. El carácter es constante en todo tiempo. La tarea es corregir y consolar, como dice Pablo, redarguye, reprende, exhorta. Y la manera es con constancia, con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, porque si la naturaleza del hombre es ignorancia espiritual que nació con la caída, lo primero no es entretener, sino iluminar el entendimiento. No basta con darles un poco de tranquilidad a las personas. No basta con mostrarles algo de ayudas a sus vidas. Se debe predicar para convencerlas de su condición, y eso se hace exponiendo la verdad que hiere y que al mismo tiempo sana. Y si la naturaleza de la salvación es la reconciliación con Dios y el conocimiento de la verdad de Cristo, eso no se logra sino con la palabra explicada y el evangelio proclamado. La música, el servicio, las ayudas, todos tienen su lugar, pero después de la palabra, nunca en lugar de ella. Y si eso no es suficiente para motivarles a predicar la palabra, tenemos en las Escrituras la promesa de un juez que ve lo que hace y que viene. Por eso debe predicar bajo la mirada de ese juez y antes de que llegue ese día final. Por eso predica la palabra en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y mis hermanos, con eso en mente, lo que estoy pretendiendo hacer hoy es mostrarle que la predicación fiel consiste en proclamar toda la palabra de Dios con una urgencia permanente, con autoridad pastoral
y con paciencia doctrinal, para conformar, para confrontar al pecador, para consolar a aquel que se ha arrepentido y conformar a la iglesia de Cristo bajo la mirada del juez que viene. Y así lo vamos a desarrollar hoy. Primero veremos la solemnidad de la predicación en el versículo 1, luego el contenido de la predicación en el versículo 2, que es la palabra, enseguida el carácter de la predicación, que es a tiempo y fuera de tiempo, después la tarea de la predicación, que es redarguir, reprender y exhortar, y finalmente la manera de la predicación fiel, con toda paciencia y doctrina. Y si eso hace, los versículos 3 y 4 nos muestran que habrá un rechazo. Y entonces veremos el costo de la predicación en el versículo 5. Así que ahí en su Biblia, note primero la solemnidad de la predicación fiel. El versículo 1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Pablo aquí no inicia con una sugerencia, sino con una solemne comisión. El verbo griego, encargo, solemnemente, significa ordenar enfáticamente o testificar con autoridad. No es el ruego de un mentor sentimental, es la orden del embajador. ¿Y ante quién la hace? Le dice, ante el tribunal en que se pronuncia, es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Con estas palabras, Pablo quiere que Timoteo entienda que cada vez que se sube al púlpito, estaba en la presencia de aquel que lo observa y lo evalúa. El ministerio cristiano se ejerce bajo el escrutinio omnisciente y omnipresente de Cristo. Por eso Santiago advierte: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Santiago 3:1. Nada revela mejor el carácter de un siervo que sabe que quién es el que lo está viendo mientras está predicando. No son los hombres los que aprueban el mensaje, no son los ancianos de la iglesia, no es el aplauso del público, es el juez ante quien cada palabra y cada silencio van a ser examinados. Y el texto añade que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo que su predicación está conectada con un tribunal, con el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Y eso, hermanos, transforma el púlpito en un lugar santo. Cada sermón, en cierto sentido, es una preparación para ese juicio. Es como la situación a un juzgado aquí en Colombia. Siendo las 3 de la tarde de hoy, viernes 14 de noviembre, se da inicio a la audiencia dentro del proceso de qué es la predicación fiel. El juzgado aquí está en la iglesia del circuito de Bogotá. Así inician la deliberación en un juzgado en Colombia. Y luego cada parte expone su caso ante el juez. Es lo mismo cada domingo acá y cada domingo en sus iglesias. Lo que usted hace, lo está haciendo ante un juez. Y el predicador sirve a su congregación ante la mirada del juez supremo, del juez del universo. No es un juez cualquiera, es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Predicar entonces es hablar en el nombre de aquel que también es nuestro Salvador y que también es nuestro evaluador. Es un acto simultáneamente glorioso y temible. Por eso John Knox, antes de predicar, solía encerrarse a llorar, temblando, ante la responsabilidad de representar la voz de Dios. Así debería ser cada uno de nosotros que predicamos. Y Pablo añade dos frases que intensifican esa seriedad. Dice, por su manifestación y por su reino. Esa palabra manifestación significa literalmente brillo repentino y se usaba para describir la aparición gloriosa de un emperador o de una deidad. Pablo lo usa aquí para referirse a la segunda venida de Cristo, cuando su gloria será revelada y el reino se establecerá para siempre. Entonces la instrucción es predica la palabra, por su manifestación y por su reino. Es lo mismo que dice Pablo a Tito en Tito 2:13, enseñando lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso le dice él ahí, es decir, predica
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En otras palabras, el predicador debe ministrar como quien espera la visita del rey. No trabaja para el aplauso, no está buscando que la congregación lo aclamen, sino está esperando la aprobación futura del juez. Y el día de su venida será un día en que se sabrá qué predicadores fueron fieles y cuáles buscaron agradar a los hombres. Por eso predica la palabra, porque Cristo viene. Y debe recordar que con su aparición no solo hay recompensa, sino también hay juicio. Por eso Pablo podía decir al final de su vida: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, cada vez que usted predica, lo hace ante un tribunal, el tribunal eterno. No hay sermones ligeros, ni domingos sin importancia. Predique cada domingo como si ese fuera el último domingo en el púlpito. La diferencia entre un ministerio superficial y uno santo es que el predicador recuerda a Cristo y sabe que Él está presente. Predicar entonces es en cierto sentido una acción que será evaluada en el día del juicio. Es decir, que cada palabra pronunciada será evaluada no solamente por su elocuencia, sino por su fidelidad. Y podemos decir que cada vez que un siervo de Dios abre la palabra, los ángeles observan, el cielo escucha y el juez está tomando notas. Por eso, hermanos, la predicación fiel nace de ese temor reverente. Y solo quien vive bajo la mirada del juez eterno puede subir a un púlpito con autoridad divina. Así pues, habiendo entendido la solemnidad del llamado, pasemos al contenido, que es la predicación fiel. Predica la palabra, versículo 2. Curosón ton logón. Mandato central de todo este pasaje se concentra en esa sola expresión. Curosón ton logón. Predica la palabra, quiere decir eso. Ese verbo no describe una conversación ni una disertación. Es un diálogo académico. Tampoco, no es un diálogo académico. Describe la acción de un heraldo oficial que anuncia un mensaje, el mensaje del rey. En el mundo antiguo, el heraldo salía a las plazas o a los mercados para proclamar decretos imperiales con la autoridad que eso demandaba. Él no estaba opinando, él solamente transmitía. Él no estaba negociando con las personas, él simplemente declaraba. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Y es lo que le pide Pablo a Timoteo. Y nos está pidiendo a cada uno de nosotros, predicadores. Proclamar lo que ya ha sido revelado. Es como cuando el dueño de una empresa manufacturera de cuero le pide al operario que realice alguna operación. Le dice: corte acá, desvanezca acá, junte estas dos piezas, péguelas, cósalas, luego límpielas. Son instrucciones claras, son instrucciones precisas. No se puede innovar en ninguno de los procesos para darle algo nuevo al material o hacer algo que no se le ha pedido. Igual el predicador, se le ha dado unas instrucciones claras. El predicador no se inventa, no es un descubridor de nuevas verdades, es un mensajero de la verdad eterna de Dios, como lo dice Spurgeon. Amigo mío, de la boca dorada no queremos oír tu retórica, ni tus poemas, sino la palabra de Dios, la historia del que fue colgado en la cruz. Eso es lo que queremos escuchar. ¿No es así? En otras palabras, el mandato no es a predique algo, no es a predique algo acerca de su vida, ni predique acerca de la motivación o por motivar a las personas. Predique la palabra. Y noten que Pablo no deja margen de duda al respecto del contenido. El artículo que utiliza ahí la muestra que se refiere a la palabra específica, no a cualquier palabra. Mons, un comentarista gramatical, dice que esa construcción está conectada con la verdad que tenemos de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde vemos que la palabra es toda la escritura que es inspirada por Dios. Por tanto, la palabra es la escritura
misma. Es el mensaje que Dios ha inspirado y que es suficiente y que es útil. Predicar la palabra significa exponer lo que Dios ha dicho, no solamente lo que el hombre siente. Significa dejar que el texto sea el que gobierna el sermón y no al revés. Es decir, que la predicación fiel no usa la palabra como trampolín para ideas humanas, sino que es la voz que domina todo el mensaje. Por eso Lloyd Jones lo decía, el predicador es un hombre bajo la palabra, no está sobre ella, no está al lado de ella, está debajo de ella, sometido a ella y habla solo en la medida en la que la palabra habla. Y en estos tiempos en que muchos reducen la predicación a una charla motivacional o a un análisis psicológico, este verbo le devuelve el corazón al ministerio cristiano. Predicar es declarar con autoridad divina lo que Dios ha hablado. En la voz, es la voz pública, es la voz audaz, clara y persuasiva del Señor. Eso es lo que hace el predicador. La palabra predica implica levantar la voz. El heraldo no susurraba un mensaje. Lo proclamaba con determinación, de modo que nadie podía ignorarlo. Asimismo, el predicador no debe hablar con timidez, sino con la convicción de quien representa a Cristo. Spurgeon lo decía que representar a Cristo en la predicación es hacer un sermón con 3 R's. Predicar acerca de la ruina por la caída, de la redención en Cristo y de la regeneración por el Espíritu. Ese es el mensaje a predicar. Eso significa que toda predicación fiel debe estar centrada en el Evangelio. Y eso quiere decir que Dios se revela, o por medio del predicador revela su ruina, presenta a Cristo como el único Salvador y muestra el Espíritu como su regenerador. Y observe algo más en los textos. Es una obra que se da inmediatamente después de afirmar la inspiración de las Escrituras. El versículo 16 del capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El argumento entonces es lógico. Dios ha hablado por su palabra. Por tanto, usted debe predicar esa palabra. La autoridad del predicador no radica en la persona ni en su experiencia, sino en la palabra que proclama. El púlpito no tiene poder por el hombre que lo ocupa, sino por el mensaje divino que sale de su boca. A.T. Robertson comenta que esa expresión predicar lleva el sentido de proclamar en público o de hacer sonar la trompeta de la verdad. Entonces, la predicación fiel es la voz de la trompeta de Dios en medio de un ruido, del ruido del mundo. Por eso, hermanos, su deber no es entretener, es explicar, no es inventar, sino repetir con claridad lo que Dios ya ha dicho. La predicación expositiva fiel, mis hermanos, no es un estilo, es una convicción, es dejar que el texto hable. Y cuando el pueblo ama la palabra, entonces el predicador se vuelve obligado a estudiar y a enseñar fielmente. En una iglesia madura se conoce porque como los de Berea van a la palabra, van a las escrituras cada día que el predicador está enseñando. Bien, hasta aquí hemos visto que debe predicar el siervo de Dios, la palabra. Por eso Pablo no solo habla del contenido, también describe la constancia y la urgencia con la que debe hacerlo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Aquí tenemos la segunda orden. El verbo insiste literalmente significa estar de pie junto a la tarea, permanecer de pie al lado del deber. No se trata simplemente de una disponibilidad ocasional. Se trata de una actitud permanente de prontitud. Y Pablo se lo dice a Timoteo. No espere el momento ideal para predicar. No mida las condiciones. Esté siempre listo. El predicador fiel no se rige por la conveniencia de la hora, sino por la urgencia del mensaje. Predique cuando lo invitan y cuando no también. Cuando hay una multitud o cuando son solo 2. Cuando
El corazón está animado y cuando está agotado. Cuando le dan una ofrenda o cuando usted mismo es el que debe pagar para que lo dejen predicar. Martin Lloyd lo decía. El predicador no elige su tiempo, el mensaje lo elige a él. El reloj de Dios marca la urgencia del alma. El apóstol Pablo sabía bien de qué hablaba. Desde las sinagogas hasta las cárceles, desde los ríos hasta las plazas. Él nunca dejó de anunciar el evangelio, aunque cambie el clima o el público o las autoridades, cualquier cosa que cambie. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Esa expresión quiere decir que predique cuando sea conveniente y cuando no lo sea también. Hermanos, el evangelio no es el fruto que está de temporada, es el fruto que está de temporada pero todo el año. Eso significa que no hay una temporada muerta para la verdad. Algunos piensan que hay unos tiempos, que hay tiempos propicios, que nos encontramos en un buen momento para predicar la palabra. Cuando la gente escucha, este es el momento. Cuando la iglesia crece, piensan, este es el momento. Cuando la sociedad muestra una apertura, es ahí. Otros parecen impropicios, cuando hay indiferencia, rechazo, persecución o de pronto cansancio. Pero el mandato es el mismo. Predique igual. La fidelidad no se mide por la receptividad del mensaje, sino por la constancia del mensajero. Predicar solo a tiempo, cuando es cómodo o popular, eso es ser un mercenario. Predicar, o mejor, el siervo de Dios se mantiene firme en toda circunstancia, porque cree que la palabra de Dios no vuelve vacía. El contexto de la exhortación es claro, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, versículo 3. Por eso Pablo está diciendo, cuando ya no quieran oír, no deje de predicar. Lo que está diciendo es, predique más. Cuando hay apostasía, predique más. El remedio a la sordera espiritual no es el silencio, es la persistencia en la predicación. El predicador fiel no se desanima porque el mundo no escucha. Por supuesto se duele, a veces nos duele, pero ora y continúa. Recuerde las palabras de Dios a Ezequiel: te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, y sabrán que había profeta entre ellos. Ezequiel 2:3. A veces el resultado inmediato no es conversión, sino puro testimonio. El predicador se levanta semana tras semana y no porque vaya a tener éxito, sino porque sabe que el mensaje que anuncia es la misma voz de Dios. William Carey, misionero bautista, que dejó Inglaterra para ir a la India cuando nadie quería ir, traducía, predicaba, enseñaba. Cuando lo perdió todo en un incendio, siguió predicando. No esperó el momento oportuno. Él vivía a tiempo y fuera de tiempo. Piensa en los profetas del Antiguo Testamento. Piensa en Jeremías llorando sobre Jerusalén. O Noé, predicando a un mundo que se burlaba de él. Todos ellos proclamaban la verdad cuando nadie quería oírlos. Piensen en el mismo Jesucristo, quien sabiendo que había sido rechazado y que sería rechazado, todavía seguía predicando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Esa era la predicación de Jesucristo. No espere el ambiente ideal para predicar. Habrá días en que la iglesia está llena y habrá otros días en que está vacía. Días de gozo y días de cansancio, pero el mandato no cambia. Predica la palabra, predica con urgencia, predica con perseverancia. El tiempo es corto, la eternidad es larga. El predicador que vive recordando eso no aplaza su deber, ni busca excusas. Y sí, a veces el pueblo no quiere escuchar, pero el cielo sigue observando. No lo mida por los resultados, mídalo por la obediencia. Y noten que Pablo no se detiene ahí. No basta con predicar siempre. Hay una tarea precisa a realizar. Por eso añade estos 3 imperativos: redarguye, reprende y exhorta. Todos en un tiempo, en el griego, en aoristo, lo cual indica acciones claras, decisivas y continuas. El ministro no puede escoger una tarea y dejar las otras. El mandato es hacerlas 3, porque cada una cumple un propósito esencial en la formación
espiritual del pueblo. El primer verbo, redarguye, significa convencer, rebatir o mostrar la culpa. Describe el acto de enfrentar el error con la verdad. No se trata de gritar ni de humillar, sino de usar la palabra para abrir los ojos del corazón. Ese mismo verbo se usa en Tito 1:9 cuando Pablo ordena a los ancianos refutar a los que contradicen. El predicador fiel debe refutar bíblicamente. Eso es explicar algo que es falso y lo refuta con la verdad. Así el predicador actúa como un cirujano espiritual que diagnostica el mal y luego sí aplica el remedio. Hoy cuando abundan enseñanzas distorsionadas y doctrinas sensacionalistas, la iglesia necesita hombres que tengan el valor de decir con mansedumbre, eso no es lo que enseña la Escritura. El amor verdadero no se calla con el error, porque callar sería dejar el paciente que se muriera con el diagnóstico. Y el segundo verbo es más fuerte, significa amonestar o censurar con firmeza, es detener al que está pecando. Se usa en los evangelios para describir cómo Jesús reprendía a los demonios. No se trata de un tono agresivo, sin embargo, sino de autoridad moral. Hablar en el nombre de Dios cuando hay un pecado que necesita ser confrontado. Reprender es cuando el predicador, después de haber mostrado el error, los llama a todos al arrepentimiento. No hay predicación fiel sin confrontación. La voz del profeta no es un susurro amable. Es una llamada del cielo que dice, vuélvanse al Señor. Uno de los comentaristas que leo insistía en que toda predicación que evita el tema del pecado pierde su filo espiritual. Si usted no hiere, tampoco sanará. Si no confronta, no va a poder consolar. El predicador debe atreverse a decir lo que el mundo no quiere oír, no para condenar, sino para advertir y para poder rescatar a esas personas. El amor pastoral no se demuestra suavizando el mensaje, sino proclamándolo con lágrimas y con verdad. Y el tercer verbo, exhorta, significa literalmente ponerse al lado para ayudar. Después de haber redarguido, después de haber reprendido, el predicador se acerca al oyente, lo anima a levantarse y lo instruye con obediencia. Ese es el equilibrio del evangelio. La verdad hiere, pero luego sana. Cristo no solamente dijo arrepiéntanse, sino vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cansados. ¿No es así? El mismo mensaje que confronta invita a una comunión. La predicación fiel no deja al pecador hundido en la culpa. Le muestra la cruz donde encuentra el perdón y le enseña a vivir en santidad. La exhortación no es al sentimentalismo, es un llamado a la acción. El predicador no solo informa, él impulsa a obedecer. El predicador, como dice Hebreos 10:24, hace lo que allí encontramos. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Debe haber un equilibrio acá, porque si solo redarguye, puede endurecer. Si solo reprende, lo que está haciendo es aplastándolo. Y si solo exhorta, puede trivializar el pecado. Por eso las tres, y se mantienen balanceadas bajo el mismo espíritu. El resultado de todo eso es madurez espiritual en la iglesia. Pablo se lo dice a Timoteo, tu predicación debe ser como la disciplina de un padre, es lo que se está diciendo. Clara, una predicación clara para corregir, firme para advertir y cálida para animar. Bien, ya hemos visto el llamado solemne, el contenido de la predicación, la urgencia y además la tarea de redarguir, reprender y exhortar. Pero Pablo añade algo más y es el método con el cual debe hacerse todo esto. No basta con la ortodoxia ni la valentía, hace falta el método. Por eso, en la última parte del versículo, el apóstol concluye con mucha paciencia e instrucción. Pablo, después de ordenar a Timoteo que predique y que le insiste que predique, luego le dice cómo hacerlo, pero no basta con tener la verdad, hay que transmitirla con un espíritu correcto. El apóstol une dos virtudes que deben acompañar toda predicación: paciencia
e instrucción. La paciencia da tono al mensaje. La instrucción le da el contenido. Una sin la otra produce desequilibrio. La paciencia sin doctrina lleva al sentimentalismo y la doctrina sin paciencia lleva a un legalismo. El predicador fiel mantiene ambas en perfecta armonía. Es decir, tiene un corazón tierno y una mente firme. La palabra paciencia literalmente significa relajado. Y eso es la capacidad de soportar por largo tiempo sin rendirse y sin reaccionar con ira. Pablo añade toda para enfatizar que la tarea pastoral exige la máxima paciencia posible. Timoteo tendría que enseñar a las personas que eran lentas para oír. Tenía que lidiar con la oposición. Tenía que soportar la ingratitud. Y además de ver pocos frutos. Es lo mismo que se ve en nuestras iglesias, ¿no es así? Por eso el mandato no es predica hasta que se canse, sino predique con toda paciencia. Esto es algo que solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Y no es una paciencia pasiva, sino es una resistencia espiritual que sigue amando mientras enseña, sigue corrigiendo y exhortando. El predicador debe recordar que Dios fue paciente con él mismo. La paciencia divina hacia sus siervos es un modelo para nosotros como pastores de paciencia pastoral hacia el rebaño. Por eso decimos con otros la predicación fiel, hiere y sana. Si no tiene paciencia, se hiere sin sanar. Y la segunda palabra es instrucción o doctrina, y se refiere tanto a la enseñanza recibida como al acto de enseñar. Pablo le recuerda a Timoteo que la predicación no es solo una llama que enciende el corazón, sino es también una lámpara que ilumina la mente. El predicador no debe limitarse a decir, eso está mal, sino explicar por qué está mal y decir qué es lo que enseñan las Escrituras al respecto. La exhortación debe ir acompañada de instrucción, una instrucción sólida. De lo contrario, el entusiasmo se apaga y el pueblo permanece ignorante. Algunas veces, algunos piensan que basta con parecer apasionados, aunque no tenga nada que decir. Pero Dios nos manda a exhortar con doctrina. La instrucción, la doctrina es el esqueleto que sostiene el cuerpo del sermón y sin ella la predicación se vuelve blanda. Y con ella el mensaje tiene la columna vertebral. Hermano, en el ministerio pastoral la impaciencia produce dos extremos. O el abandono, el predicador se rinde porque nadie cambia, o el autoritarismo se vuelve duro y condenador. La verdadera paciencia mantiene el corazón del pastor bajo control, confiando en que la palabra va a hacer su obra a su tiempo. Y mientras espera, el predicador enseña. El predicador repite, explica y modela la verdad. El obrero fiel no se mide por el éxito, ni por la rapidez del fruto, sino por la constancia. Es como un sembrador constante, porque el evangelio no germina por la fuerza humana, sino por el poder de Dios, como escribió Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Con esto Pablo ha completado el retrato completo de la predicación fiel. La solemnidad de la predicación fiel en el versículo 1 es un encargo solemne bajo la mirada de Dios. El contenido definido es la palabra. El carácter es a tiempo y fuera de tiempo. Es una tarea clara, redarguir, reprender y exhortar. Y finalmente el modelo con paciencia e instrucción. Pero hay algo más. A continuación, el apóstol mostrará por qué todo esto es urgente. Y es porque viene la apostasía. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, versículo 3. Esa es la razón por lo que la predicación fiel es indispensable. Después de ordenar a Timoteo que predique con fidelidad, Pablo explica el porqué de la exhortación y por qué es tan importante y urgente. Porque vendrá tiempo. No habla de un futuro distante, sino de un proceso progresivo de abandono espiritual que ya comenzó en su tiempo y que se va a acentuar a través de los siglos. Ese tiempo no es un momento cronológico, es
No, es una época caracterizada por el rechazo de la verdad. Esa frase, cuando no soportarán la sana doctrina, revela que el problema no será ignorancia, va a ser intolerancia. No es que la gente no tenga acceso a la verdad, sino que no van a querer oírla. Y ese término sana doctrina significa doctrina saludable, implica que la verdad bíblica sana las almas. Pero los hombres preferirán la enfermedad antes que el remedio. Así como un enfermo rechaza la medicina amarga que puede salvarlo, muchos van a rechazar la predicación que le confronta con su pecado. Esa es la tragedia de la apostasía. No niega abiertamente a Dios, simplemente prefiere ir a otra cosa. Y esa expresión, sino que teniendo corazón de oídos, eso describe el deseo insaciable de novedad y complacencia. Al oído, que antes se abría la palabra, ahora busco solamente lo que le acaricie. Ese verbo sugiere un impulso constante de escuchar lo que le agrada, no lo que le edifica. Y nosotros no vivimos exactamente en esa época. Multitudes no piden verdad, sino sensación. No buscan redención, sino buscan que sea relevante. La gente ya no quiere, predíquenos, no, ya no quiere que la predicación de la palabra, háblenos de temas que sean más positivos. Y el mayor peligro es que muchos predicadores ceden a esa presión, adaptando el mensaje para no ofender. Pero la predicación fiel no se acomoda al oído humano, forma el oído conforme a la verdad divina. El predicador no está llamado a agradar al oyente, sino a prepararlo para el juicio. El verbo acumularán transmite la idea de acumular en exceso. Cuando el pueblo no quiere oír la verdad, busca cantidad en lugar de fidelidad. Acumularon para sí maestros conforme a sus propios deseos. No bastará un maestro que los halague, se reunirán muchos. Y estos falsos maestros no surgen por accidente, sino es el reflejo de un pueblo carnal que los demanda. El mercado espiritual del siglo XXI confirma esta profecía. Libros, canales de televisión, conferencias, movimientos que prometen éxito, prosperidad y autoafirmación, pero sin la cruz, sin arrepentimiento y sin santidad. A.T. Robinson comentó que este texto muestra cómo el pueblo apóstata crea a sus propios predicadores. El problema no empieza en el púlpito, sino en las sillas. Un pueblo que quiere mentiras producirá ministros que las digan. Y apartarán sus oídos a la verdad y se volverán a mitos, versículo 4. Esa es la consecuencia final, el abandono total de la verdad. La expresión implica una acción deliberada, no es un accidente. Se trata de personas que, habiendo conocido la verdad, deciden darle la espalda. Fábulas, mitos, eran relatos ingeniosos, agradables, llenos de imaginación, pero sin fundamento real. Eso es lo que muchos prefieren. Historias que inspiran, pero que no transforman. Anécdotas que emocionan, pero no salvan. La falsa doctrina es atractiva porque halaga al corazón humano. Promete un Dios sin justicia, una fe sin arrepentimiento y una gracia sin santidad. Pero eso es meramente una ilusión mortal. Suaviza el camino al infierno con palabras dulces. Por eso la única respuesta es lo que Pablo ha dicho antes. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Solo la verdad proclamada con poder puede rescatar a una generación que ama el engaño. Hermanos, si los púlpitos se vuelven un eco de las pasiones del pueblo, dejan de ser la voz de Dios. La fidelidad puede costarle popularidad, pero gana la eternidad. Y una congregación pequeña, pero firme en la palabra, glorifica más a Cristo que un auditorio lleno de oídos inquietos. Con esto, el apóstol ha mostrado la razón y la urgencia, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros
conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Pablo no llama a la desesperación, sino a la perseverancia. Así, el pasaje culmina con una exhortación final al siervo de Dios. El resumen de todo el ministerio fiel. Pero tú, le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Observe cómo comienza el versículo. Pero tú, una frase breve, pero poderosa. Pablo acaba de describir una época de apostasía, de falsos maestros, de oídos que rehuyen a la verdad, pero en medio de ese panorama sombrío se levanta una voz de un hombre y le dice, pero tú sé diferente, pero tú es el llamado a la resistencia espiritual. Es lo mismo para todos nosotros, es lo mismo para ustedes y es lo mismo para mí. Cuando los demás cambien el mensaje, manténgase firme. Cuando la mayoría calle, usted hable. Cuando otros se acomoden, usted persevera. Cuando el mundo ame la mentira, usted siga proclamando la verdad de Dios. La fidelidad al evangelio no se mide por lo que lo que los otros hacen, sino por la obediencia personal ante Dios. Y el siervo de Cristo no sigue las modas del tiempo, sino sigue la voz del Señor. Ese primer mandato, sé sobrio, significa mantenga la cabeza fría, vigilante, con disciplina. Pablo no se refiere a una abstinencia física, sino a claridad espiritual, dominio propio. El ministro fiel no se deja arrastrar por la euforia ni por el pánico. Permanece equilibrado, centrado en la palabra, en un mundo que se agita con emociones, con corrientes cambiantes. El predicador debe ser el punto de referencia, él debe ser el estable. No puede responder con ira a la oposición, ni con desesperación al fracaso. Debe permanecer con la mente lúcida y un corazón firme. Y esa serenidad del hombre bajo Dios es la calma que nace de saber de que Cristo es el que reina. La verdad prevalecerá y que el siervo debe ser fiel a eso. Pablo no le promete a Timoteo una vida cómoda. Al contrario, le recuerda que predicar fielmente produce sufrimiento. La palabra que dice ahí dice sufre penalidades. Esto sugiere resistencia bajo presión. Es el aguante de un soldado que no abandona el frente. El verdadero predicador no busca evitar el dolor, sino soportarlo por amor a Cristo. El precio de proclamar la verdad en un mundo hostil incluye rechazo, incomprensión y a veces la soledad. Pero cada herida es una evidencia de su lealtad al evangelio. El mismo apóstol lo decía, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Quien predica la palabra debe recordar que la cruz precede a la corona y que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y noten el siguiente mandato, amplía el propósito del predicador, haz obra del evangelista. El pastor no solo debe alimentar a los creyentes, sino buscar a los perdidos. Ese verbo, haz la obra, implica acción constante. Haz, ejerce, continúa haciendo. Predica la palabra incluye tanto la edificación de los santos como la predicación del evangelio a los inconversos. El predicador fiel no pierde su fuego evangelístico. Predica con un ojo en el texto y con el otro en las almas. Predica a los santos como si fueran pecadores que necesitan ser despertados, y a los pecadores como si fueran santos que deben ser edificados. Eso decía Spurgeon. No hay un verdadero ministerio sin compasión evangelizadora. Cada sermón debe sonar como una invitación del cielo. Reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios. Y la última orden las resume todas. Cumple tu ministerio. Ese verbo cumple significa llevar algo hasta su plena
realización, es cumplir hasta el fin. Pablo no requiere o no quiere que Timoteo simplemente empiece bien, él quiere que termine bien. Esa es la idea. Muchos comienzan con mucho entusiasmo, pero se agotan, o se desvían, o se rinden, o son descalificados. El apóstol exhorta a perseverar hasta completar la tarea, hasta completar la carrera. La fidelidad no se mide en meses ni en años, sino en la constancia de toda una vida. No puede parar, porque todo lo que usted haga, si usted para, hasta ahí llegó. Hasta ahí se acabó. Pablo mismo es el ejemplo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y ya está para morirse. Esa es la meta. Esa es la meta del predicador fiel. No es la admiración presente, sino la aprobación final del Señor. Hermanos, el predicador vive entre dos momentos: el llamado inicial de Dios y el día en que se va a presentar ante Él. En ambos momentos. Y su única tarea es: cumple tu ministerio. No se distraiga con las corrientes de este tiempo. Las modas ministeriales pasan, pero la palabra permanece. Mantenga la mirada en Cristo. No mida su ministerio por resultados visibles. Predique, sufra, evangelice y deje el fruto al Espíritu Santo. La fidelidad no se mide siempre aquí en la tierra, pero persevere hasta el fin. Los aplausos del inicio no importan. Lo que cuenta es oír al final: bien, siervo bueno y fiel. Y viva con la esperanza de esa corona. Pablo no terminó amargado ni cansado, sino lleno de gozo, porque sabía que había vivido, que había gastado su vida por lo eterno. En un mundo que ama los mitos, la iglesia necesita hombres de la palabra, dispuestos a predicarla con fuego, con lágrimas, con esperanza. Y al final, cuando el juez aparezca y su reino sea manifestado, aquellos que permanecieron fieles escucharán la palabra más gloriosa que cualquier hombre pueda escuchar, que cualquier siervo pueda escuchar. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Kerison Tonlogón, predica la palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias que tú nos confrontas con ellas, nos llamas a hacer la tarea a la que nos has llamado. Y hoy comenzamos de esta forma, Señor, animándonos a que la palabra es el centro. La predicación de la palabra es el centro de nuestras vidas. Debe ser lo único que deberíamos tener en nuestra mente. No solamente hoy, sino hasta que tú nos llames a tu presencia. Te pedimos que estas verdades queden en el corazón de una manera que traiga gloria a ti y beneficio a las congregaciones en las que ministramos. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén.